cómo en el negocio de la energía eléctrica, vimos cómo el crecimiento de la cantidad de consumidores en un circuito cerrado que involucraba generación, transporte y distribución, cómo el crecimiento de los consumidores llevaba de suministrar o proveer dos servicios, dos productos, digámoslo así, mejor dicho, dos productos en este servicio de la energía eléctrica, dos productos a estos dos productos se iba sumando un tercero, ¿sí? ¿Cuáles eran esos dos productos? ¿Cuál era el primero? Vamos a repasar estos tres productos. ¿Cuáles era de esos tres? ¿Cuál era el primero? ¿Quién puede decirlo en palabras? Micrófono. Voluntario. ¿Cuál era el primer producto que este servicio da al consumidor? Lo dije varias veces en aquella clase y lo dije con una frase cuya unidad es la potencia instalada. ¿Quién se acuerda la forma en que lo dije? Que era ese primer producto. El derecho a consumir, ingeniero. Vamos, jóvenes. Aquí varios estaban en esa clase. Se escucha entrecortado. Adelante de nuevo, señorita. La posibilidad de consumir energía cuando uno dígalo de nuevo. La posibilidad de consumir energía cuando uno desea. Correcto. Exactamente. Muy bien. ¿Cuál es, dicho en palabra, el primer producto? Nuevamente, como bien dijo la señorita, el derecho. ¿Sí? Va a tener después, ¿qué unidades? Las unidades de potencia. Entonces, la forma de decirlo era, o como lo dije de una nueva forma, era el derecho de consumir energía cuando yo lo desee. Si yo no tengo potencia instalada, cuando yo quiera consumir energía, no voy a poder. Porque la energía fluye a través de la potencia. Entonces, primero, tengo que tener instalada la potencia, que son los postes de Cuchi, los conductores, los postes de concreto, transformadores de media a baja, líneas de media tensión que se conectan y alimentan de un transformador de potencia que transforma de alta a media, y así voy escalando hasta la misma generación. Entonces, si yo en alguno en alguna parte de ese tramo, ¿sí? De ese tramo es generación, transporte en alta, distribución media baja y usuario final. Si en algún tramo yo tengo una interrupción de alguno de esos equipos que yo puedo ver y tocar, recuerden una cosa muy importante, potencia instalada es todo lo que ustedes puedan ver y tocar. Ustedes pueden ver la cometida que va desde su medidor a la red de baja, ustedes la pueden ver qué grosor es, si es monofásico, si es trifásico. De ahí pueden ver la red de baja, pueden ver hacia dónde va, hacia qué transformador, lo pueden ver, el transformador lo pueden tocar, pueden ver si es más chico, más grande, si es monofásico, si es trifásico. De ahí pueden ver la red de media.
pueden ver si esa red de media está sustentada con postes de cuchi o de concreto, y así todo eso lo pueden ir viendo a la subestación de potencia, pueden ver el tamaño de ese transformador, mientras que la energía no la pueden ver fluir, ¿verdad? Por los cables. Pero la potencia sí, la potencia es aquello que ustedes pueden ver. ¿Qué potencia tiene una Peta Volkswagen? Y pongan al lado de ella un vehículo, un Hammer. ¿Cuál es más grande? ¿La Peta o el Hammer? El Hammer. ¿Y por qué? ¿Cómo saben? Por el motor que lleva. ¿Y cómo saben si no el capó está cerrado? El tamaño, entonces. Porque a eso quería llegar. Sin destapar el capot, sin que sepan muchos detalles, digamos, no han leído la plaquita del motor o qué sé yo, las especificaciones, pero algo que de entrada ven es el tamaño. Lo pueden tocar, o sea, la Peta la pueden tal vez abrazar de capó a capó, pero el Hammer tal vez no, es más ancho. De entrada, tamaño. Así de sencillo. ¿Por qué creen que un poste que sostiene las redes de baja son diferentes a los postes que sostienen a la red de media? Y estos a la vez diferentes a los postes, que son torres ya, que sostienen a la red de alta tensión o muy alta tensión. ¿Qué características de entrada ven diferentes? Tamaño, altura. Porque a mayor potencia, ¿sí? Se ve eso. Eso es potencia. Entonces, a mayor potencia yo puedo hacer que en el mismo tiempo, como si fuera una cañería, ¿sí? Si la cañería es así, va aumentando mayor potencia, mayor potencia, mayor potencia. Entonces, por una cañería de este tamaño, yo en el mismo tiempo, si lo vuelco, y el tiempo es el que atraviesa, en el mismo tiempo, por una cañería así, yo puedo hacer circular en el mismo tiempo mucho más energía que en una de este tamaño, ¿verdad? En el mismo tiempo, en un mismo delta T. ¿Por qué? Sencillamente porque tengo más potencia instalada. Entonces, el primer producto, ¿cuál es? Que cuando yo quiera consumir energía, yo lo puedo hacer cuando yo lo desee. Para eso tengo que primero tener potencia instalada, lista, para que a través de ella fluya el segundo producto de este servicio, energía eléctrica. Pero habíamos visto que a medida que aumentan la cantidad de consumidores, las distancias, la densidad de consumidores, para que el circuito se cierre, ¿se acuerdan? El circuito de la fiesta se cierre, tenía que ser autosustentable. Y a medida que iban aumentando la cantidad de consumidores, ¿qué dijimos? ¿Qué empezaba a pasar? Empezaba a aparecer otro tipo de gasto, de costo. El primer costo era aquel necesario para instalar la potencia. El segundo costo, ya consumiendo energía, era el costo de producir esa energía y hacerla llegar hasta los usuarios finales. Hacerla llegar incluye costos por pérdida, ¿no? Pero veíamos que si esas redes se extendían, ya el señor que había creado el negocio, ¿se acuerdan? Alrededor de la plaza principal, ya no le era tan fácil cobrar. Y teniendo en cuenta que él tenía un préstamo en el banco que tenía que pagar mensualmente el primero o segundo día del mes, ya empezaba a ser muy significativo para él la recuperación
a través de la factura, ¿sí? De la recuperación de las inversiones más las ganancias. Entonces él ya decía y empezaba a notar, yo necesito acelerar este proceso que antes con 2, 3, 4 consumidores yo lo podía hacer en el mismo día. ¿Hacer qué? Leer el medidor cuánto de energía había consumido, ir a su oficina, procesar información, imprimir boleta, volver al lugar, entregar la boleta lo más antes posible, antes que el consumidor se gaste su plata. Tengo antes que gaste la plata. Entonces él decía, me nace un nuevo problema. Tengo solamente un punto de pago, de cobranza. Tengo que ampliarlo en todo el territorio donde yo distribuyo energía. Y eso lo llevó a tener que negociar esos puntos de cobranza que no aumentaban ni siquiera 1 kilovatio su potencia disponible, ni 1 kilovatio hora en su venta de energía. Entonces apareció un nuevo costo que eran todos esos servicios que él tenía que negociar, subcontratar, la poda, ¿se acuerdan? Que creció tanto que se metía por allá por Montero, más allá de Montero, donde hay mucha vegetación y habían cortes, ¿no? Entonces tuvo que contratar toda una empresa para que todo el año esté podando. Y se iba creando una tercera bolsa de costos. Entonces, concluimos la clase pasada que el primer costo del servicio de proveer finalmente la energía eléctrica a los usuarios, el primer costo era un costo fijo. ¿Sí? De los 3, 2 son fijos y 1 es variable. El primero, aunque apareció en la teoría, apareció al final, el primero es aquel que como tercero lo fuimos descubriendo, que era por ser usuario, ¿sí? El segundo es costo fijo por potencia instalada. Y el tercero, que es variable, ya es por la energía que consume. Entonces acabamos dibujando estos 3 costos en un eje de 3 dimensiones, sí, que uno de sus ejes era dólares o unidades monetarias, el otro eje era potencia y el otro eje era energía. Entonces, conjugando esos 3 ejes, podíamos ver en el eje de los costos cómo estos 3 costos que acabamos de hablar teóricamente se manifestaban uno sumado al otro, formando un costo total de 3 términos, 2 fijos y 1 variable. Entonces, esa teoría puesta en práctica y conjugando todos estos costos con la teoría trinomia, porque son 3 estos costos que hay que recuperar, elaborábamos o vamos a elaborar, ¿sí? La pieza final, digámoslo así, para que este circuito cierre y sea autosustentable. ¿Qué es este circuito que estoy haciendo con mi dedo? Este circuito lo voy a poner en un gráfico. Espérenme que lo comparta. En pantalla, a ver. Disculpar que esté carraspeando, pero me estoy
y con la garganta bastante molesta, recuperándome. Ya. Deberían estar viendo algo en pantalla. Ya, ya. Es un diagrama de conexiones, esquema unifilar del proyecto, del proyecto que vamos a ver. Yo les dije un circuito recién. ¿Cuál es la primera faceta de ese circuito? Generación. El proyecto que vamos a ver tiene una central hidroeléctrica donde generalmente se tienen las centrales hidroeléctricas. En regiones, si hablamos del territorio de un país, se encuentra en regiones donde la geografía de la zona provee, en primer lugar, las condiciones apropiadas, las mejores condiciones apropiadas para construir un embalse. O sea, montañas de tal forma, una zona cóncava para que las lluvias de esa zona, ¿sí?, sean fáciles de recaudarlas y almacenarlas de forma lo más naturalmente posible. Entonces, eso quiere decir que no en cualquier lugar yo puedo construir una central hidroeléctrica, porque el embalse, sí, sería inaudito construirlo en una zona plana, ¿no? En el altiplano o por aquí, por Santa Cruz, donde es planísimo. Entonces, en este dibujo, esta central está en el ejemplo hipotético que vamos a construir en las montañas allá arriba. Digámoslo allá por Samaipata, tal vez sea la más. ¿Ya? Luego, y ella tiene 3 turbinas. Ya todo lo que estoy diciendo está descrito en el documento que por si acaso ya está liberado. Luego, ¿qué pasa con la energía que genera esta hidroeléctrica? Existe una línea de transporte. ¿Ya? Fíjense que cada turbina tiene un transformador que eleva la tensión a un nivel de tensión de transporte que se extiende kilómetros hasta una zona ya dirigiéndose hacia la ciudad, donde al finalizar, fíjense la línea de transporte, hay otro transformador aquí, que ahora hace el rebaje de la tensión a media tensión, de alta tensión a media. Y en esa misma barra existe una central diésel eléctrica, que es esta de acá, que tiene 2, 4, 6 turbinas que inyectan a esta barra lo que generan. De esta barra ya se empieza a distribuir, porque es una barra de media tensión, se empieza a distribuir a diferentes partes del territorio, ¿sí? Y acá están las subestaciones W, X, Z, Y, B, son subestaciones de potencia de media a baja tensión. ¿Sí? O sea,
todos estos trafitos aquí representados, estos que estoy con el mouse mostrando, que transforman de media a baja tensión. Estos transformadorcitos aquí vendrían a ser los que están en tu barrio, en mi barrio, en todos nuestros barrios. Y las carguitas F son usuarios ya en baja tensión. Domicilios, comercios, etcétera. Pero fíjense que aquí en la barra, en el lado de media tensión, en la subestación W, X y A y Y, perdón, están las cargas C, B, A, que son cargas, miren, en media tensión. Son usuarios de media tensión. ¿Sí? Como puede ser una empresa ADM-SAO y N industrias que se alimentan desde media tensión. Bien, este es un esquema que si yo lo represento, esperen un ratito. Ahora en un diagrama unifilar, como el que deben estar viendo ahorita en pantalla, yo puedo volver a representarlo. Fíjense, la generación hidroeléctrica ya representada con una sola turbina, pero son las que vimos anteriormente. Inyecta a la red de transporte, al final de la cual se inyecta la termoeléctrica y desde esa barra se distribuye en media tensión, donde está el usuario A, B, C y otro usuario más que son los transformadores de media baja, los transformadores de distribución, a través de los cuales se distribuye a los usuarios de baja tensión. Entonces, esta es la forma más resumida de mostrarlo. Ahora, dijimos que el primer producto era la potencia instalada. Segundo, la energía que fluye. Y el tercero que descubrimos, aquel que surgía por ser usuario. Pero para que el circuito, como esa fiesta que simulamos, cierre y sea autosustentable, digámoslo así, que faltaría simbólicamente una flecha que salga desde los usuarios finales, vuelva a cerrar una flecha el ciclo desde donde se inyecta acá. Pero esa flecha sería ya de unidades de dinero, unidades monetarias. ¿Qué sería esa flecha que cerraría el circuito? Todo eso que dijimos verbalmente, recibir, lecturar y que el usuario finalmente posteriormente reciba la factura, él vaya a pagar y a través de los centros de cobranza y software y transacciones bancarias, se vuelva a inyectar a este gráfico, sí, el dinero. ¿Para qué? Para recuperar lo que yo gasto en estos tres costos que vimos como la teoría del costo trinomio. Tengo que recuperar esos tres bloques de costos. Entonces, como en la fiesta, yo los gasto, tengo que registrar a cabalidad qué gasté y hallar una forma de
de lo más justo posible, recuperar de los consumidores, ¿sí?, estos costos y volverlos a inyectar en mis arcas o en las arcas de los actores de este negocio. Los actores son la generación, otro actor es el transporte, otro actor es la distribución, la distribuidora. Obviamente también están esas entidades con las cuales negocié yo, distribuidor, pero bueno, eso está dentro de mis costos, es una transacción ya interna, personal con estas entidades. Pero, ¿cómo hacer que ese circuito cierre? Yo tengo que hallar la forma de distribuir. ¿Se acuerdan la fiesta? En la fiesta lo complicado era saber cuánto le toca a cada uno para poder plasmarlo en la factura y que el consumidor pague. Entonces, en lo que vamos a entrar ahora a hacer a partir de esta clase en adelante, lo que buscamos con este proyecto es hallar, ¿sí?, la forma que es la estructuración económica financiera, ¿verdad? Buscar diríamos, ¿no?, la ingeniería económica financiera, digamos. ¿Por qué la ingeniería económica financiera? Y porque vamos a ver, si ustedes leen las teorías sobre este tema o utilizando todo lo que ya les he hablado sobre, de forma a veces de historia que les he ido contando, ¿sí? Cuando nace, vieron este señor que hipotéticamente dijimos que empezó su negocio alrededor de la plaza principal de la ciudad. El hombre empezó totalmente, haciendo uso totalmente y únicamente de sus conocimientos ingenieriles, digámoslo así. El tipo era ingeniero, sabía de generación, sabía cómo llevar alrededor de la plaza, ¿verdad? Sabía cómo instalar, qué postes instalar, qué conductores, sabía las especificaciones del medidor, todo eso, ingeniería. ¿Sí? Pero después que empieza a crecer el negocio, se va topando que era la tercera bolsa, ¿no? De la tercera a la última que vimos. Se va dando cuenta que hay cosas, necesitaba más dinero, ya se empezó a meter en temas financieros, ¿no? Se dio cuenta que al no tener la plata disponible en ese momento para ampliar de alrededor de la plaza hacia toda la expansión del territorio de la ciudad, que tenía que prestarse dinero. Entonces ya el ingeniero, muy hábil en ingeniería, en conocimientos ingenieriles, se va dando cuenta que necesita conocimientos financieros, porque ve que la expansión de su negocio requiere meterse a invertir de formas que antes eran sencillamente absorbidos por su dinero, su propio dinero, sus ahorros. Entonces ya a tener que interactuar con bancos y con grandes cantidades e ir creciendo su negocio, y esa parte de que aunque él aplicó tecnología para leer los medidores e ir a su oficina, imprimir y entregarle la boleta al usuario final, no recuperaba. ¿Se acuerdan por qué? Porque la economía de ese país, de esa ciudad, ¿sí?, está relacionada con la cultura de la ciudad, del país.
Y él veía que la cultura de la gente al cual le presta el servicio se gastaba, se bebía el sueldo antes de ir a pagar. Entonces ya ahí se va topando con temas económicos de la región y del país. ¿Cómo temas económicos? Sí, no es lo mismo hacer negocio, ¿sí?, en Santa Cruz, en Bolivia, que en Nueva York, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la economía de cada país, de cada región, está totalmente ligada a la cultura y a todo aquello que la economía tiene que tener en cuenta para jugar en ese terreno. Otro ejemplo, otra forma de verlo. El ingeniero que era ingeniero puro, netamente técnico, su negocio crece tanto y él se da cuenta que su negocio crece más que otras zonas del mismo país. Su crecimiento es mucho más acelerado que allá en Oruro o Potosí, digamos. Entonces él dice, pucha, oye, no solamente me he dado cuenta que he crecido alrededor de la plaza a expandirme a toda la región de la ciudad, sino que también observo otra cosa, que el crecimiento, la expansión no tiene esta pendiente, tiene tiene una pendiente así. O sea, cada mes tengo barrios por todos lados extendiéndose, condominios, negocios, o sea, la economía, ingeniería económica, financiera, tiene una aceleración, tiene cosas que yo no estoy conociendo bien, pero lo estoy viendo con mis ojos. ¿Qué cosa? Que todo el tiempo, todos los días, consumidores vienen a la oficina y requieren más y más, otro medidor para el barrio tal, para el edificio tal, para el condominio. Entonces él ve algo que lo está avasallando y que él tiene que tener la forma de prever cómo hoy ver la demanda que yo puedo llegar a tener de acá a un año, corto plazo, de acá a 5, mediano plazo, de acá a 10 años, largo plazo. Porque si el crecimiento es tan acelerado, yo hoy debo tener o empezar a construir, instalar potencia, pero como no tengo la plata, tengo que ir a financiarme de ingeniería económica, financiera. Ingeniería sabe de fierros y todo. La economía me enseña a leer el escenario en el que estoy moviendo. La economía de esta zona es de crecimiento, tiene tanto de crecimiento. La población, el crecimiento de la población, el crecimiento que muestra en términos eléctricos cuánto voy a crecer en demanda, en potencia. En un año, en 2, en 4 años, es generalmente el escenario que se ve cuando se hace la elaboración de las tarifas eléctricas. Tengo que hoy ver cuánto voy a crecer para ya empezar a planificar mis inversiones. Para que cuando llegue aquello que pronostiqué hoy, yo esté preparado. Me empecé a preparar desde hoy, pero para cuando llegue yo esté preparado con potencia instalada, energía, red de distribución y yo pueda absorber el crecimiento que yo con el estudio económico preví que iba a hacer. Pero es tan así este escenario que si en el país, la zona donde yo me apliqué esta economía es tan jodida socioeconómica y políticamente,
que hoy yo puedo hacer una excelente estimación, pero políticamente se me descalabra en medio camino porque surge, ya les dije, hablamos algo de eso, ¿no? La irresponsabilidad de la política que a través de decretos lanza y da una patada al tablero ingenieril, económico y financiero que bajo las reglas razonables elaboré y me tira todo el tacho. ¿Por qué? Porque metió en el escenario económico a través de un decreto político, ¿sí? Un índice que es imposible de tenerlo en cuenta. ¿Cómo yo puedo meter en la estructuración un índice locura presidencial? ¿Qué le pone? ¿Cómo lo medí? Tendría que ser como un seguro, como serían en Estados Unidos el índice que contempla los tornados. Pronto la naturaleza viene, hace todo bueno, entonces voy a ir cobrando las tarifas un seguro, que pronto viene no un presidente loco, pero un tornado loco, patea, hace todo y bueno, tengo el seguro. Si querés un decreto, tarifa, suma el seguro. ¿No? Y así es que, ¿por qué todo este comentario que les estoy haciendo? Porque allá cuando yo era estudiante, se estaba dando todo el tema de apague el micrófono, hay alguien con micrófono prendido que está metiendo ruido. Se estaban dando las privatizaciones por allá en los años 90 y estaba en el campo laboral, se estaba dando toda esta migración que vimos desde la primera clase, la migración del Estado pasando de ser aquel que ejecutaba todo este negocio a ser ahora, a licitar, a entregar a un privado este servicio. A ver, alguien está metiendo ruido, por favor, verifiquen quién es. Yo no puedo ver aquí porque estoy con la pantalla. Entonces, pasaba a ser ahora el gobierno la entidad que fiscalizaba, que auditaba, que era el que regulaba al ente privado. Y entonces los pensum de las carreras no tenían materias que enseñaban, o sea, estaba creándose en ese momento toda esta fusión. ¿Cuál fusión? Aquella que les describí, pero que en el profesional le estaba o le iba a exigir el de ser un ingeniero que solo sabe cables y temas técnicos, a tener que ser ingenieros que conozcan este fenómeno que tenía que tenerse en cuenta para que este negocio funcione. Antes era al tuntún elaborar las tarifas, total si le pelaba el gobierno éramos todos y no importa las pérdidas. Entonces cuando vos entregabas a un privado este servicio y le empezabas a exigir, los ingenieros o la empresa privada decía, bueno, pucha, oye, ¿cómo puedo hacer para estimar la demanda a cabalidad? Porque mira, el regulador me está diciendo que cuando venga la demanda yo tengo que estar preparado, no puedo decir, ya no me alcanza y voy a empezar a hacer inversiones. Y si hago inversiones de más o de menos me va a multar, Y empezó a darse cuenta el ingeniero que tenía que empezar a relacionarse con economistas. Y los economistas se dieron cuenta que nacía un nuevo
campo en el que podían meterse a implementar con los ingenieros sus conocimientos y fusionarse, ¿no? Entonces empieza a haber la necesidad de ingenieros que conozcan no solo la ingeniería, sino que más y aún con mucho más profundidad sobre la economía financiera aplicada a la ingeniería y viceversa. Y ahí surgen los departamentos especializados, consultoras, que a través de la ingeniería económica financiera elaboran lo más apropiadamente posible las tarifas en las diferentes empresas distribuidoras, ¿sí? Donde hay un ente que los regula y tienen que sentarse a debatir, ¿sí? ¿Cuál es la más apropiada a ser aprobada y aplicada finalmente al usuario final? O sea, a ese nivel llega esta nueva ola de requerimientos, a ese nivel que incluso los pensum de las universidades tenían que considerar eso, porque salías al campo de batalla, a la vida real, y de pronto ibas a una distribuidora, donde sea, generación, transporte, distribución, y requerían ingenieros que conozcan sobre cómo es este tema de las tarifas, porque en el lado del ente regulador también ellos se dieron cuenta que al ser ahora la policía, digámoslo así, o el ente que regula, no podés desconocer. Entonces ellos también tenían que armarse de ingenieros que conozcan la ingeniería económica financiera de las tarifas, ¿sí? Aplicada a este negocio, para primero saber qué exigirle y después corregir y ver que la tarifa propuesta de las empresas distribuidoras, de las transportistas y la generación no sean disparatadas ni para arriba. Y por este otro lado, las empresas también conocer para que la propuesta que a ser aceptada y aprobada por la parte que regula tampoco sea disparatada de tal forma que sea tan baja, porque el ente regulador va a buscar que sea lo más baja, mientras que el ente privado que sea lo más elevada, porque son las contrapartes, ¿no? Entonces, si ese equilibrio no se halla de forma sana, ¿sí? Sana quiere decir que el ente regulador que pertenece al gobierno no lo quiera poner tan bajo para ganarse al pueblo a su favor, que la haga quebrar a la empresa. Entonces se da todo un nuevo escenario muy competitivo, muy, a veces hasta pasando a un segundo plano lo técnico, ¿no? Porque lo técnico, ya más de lo que se ha descubierto, nadie va a inventar una potencia con otra unidad, o al menos que nazca la energía virtual, digamos, ¿no? Que fluya sin cables, sin conductores. Entonces, fíjense cómo el mismo nombre, la materia de ingeniería económica financiera, tiene un campo sumamente extenso, donde, digámoslo así, si pudiéramos hablar de la magia aplicada acá, una varita mágica que te diga, bueno, hoy día yo te digo que mes a mes cómo va a ir creciendo tu demanda, si vos podés elaborar tus planes de inversiones para la potencia instalada tan afinadamente posible. Si yo tuviera esa varita mágica, todo este estudio que se hace no sería necesario. Sería decir, toma, esto es lo que tenés que... Pero como no hay esa varita mágica, tenés que hacer todas las aplicaciones de teoría para ver lo mejor posible de estimar la demanda, y por lo tanto saber de antemano las inversiones que vas a tener que ir haciendo y ejecutándolas apropiadamente, ¿no? Entonces, en este proyecto lo que vamos a tratar de hacer no es magia,
sino tratar de cerrar el circuito. Hay un perro ladrando por ahí. Es tratar de crear ese circuito que cierre virtualmente con todo esto que hemos llamado ingeniería económica financiera, que finalmente nos va a decir cuánto cobrarle a cada uno de estos actores de la fiesta. ¿Quiénes son los actores finales de la fiesta? Los consumidores. ¿Ok? O sea, ¿a qué vamos a terminar encontrando con este proyecto? Lo que la ingeniería económica financiera nos arroje como un valor que nos dice cuánto debe costar cada unidad de potencia vamos por partes. ¿Cuánto le debo cobrar para recuperar la bolsa esa llamada componente de uso o por ser consumidor? La que era por lecturación, poda y otros servicios que beneficia a todos los usuarios, pero sin darle kilovatio o un kilovatio hora. Entonces, y eso es por medidor. Entonces voy a terminar determinando con este proyecto cuántos bolivianos o dólares por medidor tengo que cobrar. Segundo, el derecho a consumir energía cuando yo quiera. O sea, cuánto voy a cobrar por kilovatio instalado a los consumidores. Y tercero, cuántos dólares voy a cobrar por kilovatio hora consumido. Entonces, si yo tengo eso y abro la fiesta, yo ya voy a tener cada una de estas tarifas a través de la ingeniería económica financiera que yo apliqué para determinarlas. Le voy a decir a cada persona que entre a la fiesta cuánto va a tener que pagar. Entonces, empieza la fiesta, empiezan a consumir y al final del mes, con esto que yo les dije, van a ir a pagar. Yo recupero con esos ingresos, mis costos y mis ganancias y hago funcionar la fiesta por el resto del camino. Entonces, vamos en busca de esos tres. ¿Ok? Bien, para eso vamos a empezar por lo más básico, que es establecer las reglas de esa fiesta, digamos, qué tan grande es la fiesta, digamos, ¿no? Entonces, aquí mucho de lo que yo ya he hablado está escrito de forma ordenada aquí en el documento. Entonces, prácticamente lo voy a leer para ordenarlo. Y hay otras cosas que, claro, no las he dicho. El objetivo al presentar este proyecto hipotético de cálculo de los costos es ilustrar la forma en que los principios teóricos pueden aplicarse en la práctica. Pero en la realidad fue la práctica que fuimos observando, ¿no ves? Lo que nos permite elaborar una teoría para entender lo que en la práctica estamos viendo. Es la historia del que creció de la plaza y se fue extendiendo. La forma en que los principios teóricos pueden aplicarse a la práctica. El ejemplo que vamos a ver es bastante representativo de una pequeña compañía con las que se puede encontrar en cualquier país tropical. Entonces dice,
Vamos a suponer que la capital tiene entre 300 y 400.000 habitantes, alimentada por una central térmica situada en la capital, que sería algo así como Huaracachi, digamos. Y otra central hidroeléctrica situada en las montañas, que sería algo así como Samaipata, más o menos, a cierta distancia de la ciudad. La red comprende dos centrales, como dije ya. Una alejada del centro de consumo es una central hidroeléctrica con 3 grupos de 3 megavatios de potencia unitaria. Es decir, con una potencia instalada total de 9 megavatios. La capacidad geométrica del embalse y su capacidad útil en agua en un año medio son suficientes para que esta central pueda en condiciones normales producir 27 millones de kilovatios hora. ¿Cuánto? 27 millones de kilovatios hora. Ese es un dato. Todos los números que ustedes están viendo ahorita que estoy leyendo son datos del proyecto que vamos a utilizar cuando empecemos a hacer cálculo. Así que vayan anotando en su cuadernito. Ya la próxima clase bajan el documento, lo imprimen y van escribiendo, anotando en el documento. Pero eso es dato. La otra central es diésel eléctrico. Está situada cerca del centro de consumo y equipada con 6 generadores de 1,8 megavatios de potencia unitaria. Su potencia instalada total es entonces de 10,8 megavatios. La potencia nominal en kVA de los grupos hidroeléctricos es de 3.350 kVA cada uno, mientras que cada diésel generador tiene una potencia de 2.250 kVA. Comparando estas cifras con las potencias en kilovatios, observaremos que los grupos hidroeléctricos están previstos para trabajar con un factor de potencia de 0,85 a plena carga, en tanto que los grupos diésel tendrán un factor de potencia también a plena carga de 0,8. ¿Cómo se calcula ese 0,85 y 0,8? ¿Ah? ¿Cómo se calcula el coseno de phi? Coseno de phi, que es ese 0,85 y 0,8. Exacto. El coseno de ese ángulo que son así es. Y así le va a dar 0,85 para un caso y 0,8 para el otro. ¿Ya? Así se calculan estos dos valores, este y este. Existe una línea aérea de 110 kilovolts que une la central hidroeléctrica con la central diésel. Es el tramito que les mostré en el unifilar. Esta línea de transporte termina en un transformador de 110 kilovolts a 11 kilovolts. Era donde inyectaba la diésel eléctrica, cuyas bordas del secundario están conectadas al embarrado 11 kilovolts de la central diésel. ¿Ve?
Este embarrado constituye el punto de arranque de todo el sistema de distribución, de media y después en baja. La red de distribución de media tensión incluye 5 subestaciones, ya las vimos, son estas de acá. Existen 3 categorías de consumidores alimentados a esta tensión de 11 kilovolts a partir de las subestaciones W, X e Y. A decir verdad, no se trata de 3 categorías de consumidores, pues desde el punto de vista de la compañía, 2 de ellas son consumidores individuales. Estos consumidores en media tensión son los siguientes. Un pequeño poblado remoto que recibe un suministro globalizado. La energía medida en la subestación Y es comprada de forma global por el ayuntamiento. El ayuntamiento es como decir la alcaldía de este poblado. Pero la compañía suministradora ha proporcionado y costeado la línea de alimentación a 11 kilovolts desde la subestación Y hasta un determinado punto a partir del cual la distribución corre a cargo y es responsabilidad total de la alcaldía. ¿Sí? Bien. Aquí en esto que acabo de leer, en la descripción del usuario a este párrafo le ponen un paréntesis y le van a poner la siguiente nota. Por esto es como un contrato de esta descripción. ¿Por qué? Porque acá está diciendo que la empresa distribuidora le construyó una línea a ese pueblo para ir desde ese punto hasta ese pueblo, y eso no es gratis. Entonces, en algún momento se le tiene que cobrar a esa alcaldía lo que la distribuidora asumió pagando esa línea. Entonces, cuando estemos elaborando en algún punto de la elaboración en el proyecto, vamos a tener que tener en cuenta este párrafo para ver cómo nos cobramos y se lo transferimos a través de las tarifas. Entonces, este párrafo es el contrato por el cual al usuario A se le va a cobrar un adicional. ¿Qué adicional? Porque acá dice, y costeado la línea de alimentación a 11 kilovolts. La compañía suministradora ha proporcionado y pagado la línea de alimentación a 11 kilovolts hasta un determinado punto. Eso es plata. Inciso B, perdón, usuario de media B, usuario B. Es una categoría de consumidores constituida por empresas industriales con una potencia instalada superior a los 100 kilovatios. Existen 8 de estas empresas, es como decir un pequeño parque industrial. Todas ellas situadas en un polígono industrial cercano a la subestación X. Usuario C. Un gran complejo industrial situado cerca de la subestación W, con una potencia instalada de unos 2000 kilovatios, que se beneficia de una tarifa más ventajosa que los consumidores de la categoría B, dado a la importancia de su consumo y a su elevado factor de potencia. Ya vamos a ver qué significa eso. Todos los consumidores de la categoría B, así como el consumidor C, tienen sus contadores o sus medidores conectados a 11 kilovolts. Cada uno de ellos ha corrido con todos los gastos de compra y montaje de su transformador.
su equipamiento de media y de baja tensión y toda su red de distribución. O sea, no le debe nada a la distribuidora. Cada una de las 5 subestaciones tiene sus transformadores reductores que alimentan de media a baja en 220 o 400 trifásicos, monofásico trifásico. Alimentan las redes de distribución locales y a través de estas a las siguientes categorías de consumo. Va a describir los usuarios de baja que existen. Usos domésticos que incluyen alumbrado, ventiladores, refrigeradores y los aparatos electrodomésticos. Usos comerciales, electrificación de oficinas, tiendas, hoteles, cafeterías, anuncios publicitarios y otros servicios. Pequeña industria. Plantas industriales con una potencia instalada no superior a los 100 kilovatios, tales como molinos de arroz o de trigo, talleres mecánicos, fábricas de hielo, cerrerías, etc. Estaciones de bombeo de las alcaldías serían como las estaciones de bombeo de Zaguapac serían, para bombear el agua a un depósito y mantener la presión en las cañerías de agua. Este consumidor se compromete bajo contrato a no conectar una potencia superior a 50 kilovatios durante las horas de punta. Eso es muy importante eso. Muy importante para, vamos a ver hoy también lo que es el factor de diversidad. Espero que nos dé tiempo. Alumbrado público. La compañía eléctrica tiene un contrato firmado con la alcaldía en virtud del cual se compromete a instalar, poner en servicio y mantener todo el sistema de alumbrado público, sustituyendo a su costo las lámparas que se fundan. La alcaldía, por su parte, le abona a la compañía el importe de todos los gastos financieros derivados del capital invertido. Aquí también me ponen otra nota a la descripción del alumbrado público. Por esto es un contrato. Fíjense que la empresa distribuidora está asumiendo el mantenimiento de las lámparas del alumbrado público. Entonces se lo tiene que transferir a través de la tarifa el costo. Por eso, en alguna parte, como el otro usuario, se le va a cobrar un adicional por este contrato que representa este párrafo. Estas 5 categorías de consumo no pueden aparecer en la figura, puesto que sus miembros se hayan diseminado topográficamente hablando, por todo lo ancho y lo largo de la red. ¿Sí? Entonces, fíjense, vieron que aquí usos domésticos, usos comerciales, uso doméstico, alumbrado público, ventilador. Estos son, como vieron cuando hacíamos el ejemplo de la fiesta, son los límites que dijimos que le íbamos a poner. Este se va a comer hasta una hamburguesa. La otra categoría era, si come una hamburguesa y un poco más, o sea, pide 2, se le cobra por 2, por más que se coma 1,5. Son las características que limitan esas categorías. Esto que en texto hemos puesto acá. O sea, no podés decir que vas a requerir un uso doméstico y te plantás detrás de ese medidor una pequeña industria, o sea, una empresita en el patio de tu casa donde empezás a hacer soldadura para hacer rejas y querés plantar tu pequeña empresita habiendo pedido un medidor doméstico, ¿no? Entonces, ¿cómo limitas los rangos de categoría con el térmico de tu medidor? Si vos decís que va a ser doméstico y calladito querés montar una empresa de soldadura en el patio de tu casa, en algún momento va a saltar
No puedes tener el consumo que no corresponde a un uso doméstico. ¿Cómo lo logra la gente? Miente, dice voy a hacer un domicilio, un uso doméstico y después va y le altera el térmico. ¿No? Bueno, esa es otra historia. Balance energético. ¿Qué es el balance energético? A ver, la forma más sencilla de ver el objetivo de este balance energético es como si tuviéramos una balanza, ¿vio? Una balanza dice o trata de en los dos platos poner un peso idéntico en ambos, de tal manera que la balanza queda alineada horizontalmente con sus dos platos, ¿verdad? Bien. Como lo dije de diferentes formas, el principal problema a solucionar en este negocio es saber cuánta demanda vas a tener desde hoy hacia el futuro. Pero ese es el principal problema, sí. Porque la teoría de funcionamiento de los generadores, que es lo que, como su palabra lo dice, genera lo que va a consumir al final de la línea. Si yo tengo más consumo del que genero en un sistema interconectado nacional, ¿sí? El sistema colapsa y las protecciones para que el generador no se queme saca de servicio el generador y ¡pum! Vienen los apagones. Pero evitamos que se queme el generador. No puede haber nunca más demanda que la generación. O sea, si fuera un plato, no puede haber más demanda si yo tengo más peso acá. Tengo más peso acá, esta balanza, aunque se va para abajo, significa que estoy pidiendo más energía de la que estoy pudiendo generar. Debería ser más generación siempre que demanda. ¿Por qué más generación siempre? Un delta mayor. Porque la demanda es, si ahorita sube la temperatura de golpe y va a ir subiendo, ¿no? Este efecto se da mucho más en la ciudad de Santa Cruz cuando hace calor. En el día empieza la temperatura a subir, ¿no? Empieza a subir, y la demanda, ¿qué pasa con la demanda? Usted y yo prendemos nuestro aire, un aire más, un aire más, un aire más, un aire más, un aire más peso, más requerimiento de demanda. ¿Sí? Y va haciendo que si yo no tengo generación y sigue igual y aumento la demanda, la balanza se desequilibra más y más, ¿no? Entonces, yo tengo que meter más generación. ¿Para qué? Primero, para que nunca sea mayor la demanda que la generación. Por el contrario, siempre tiene que haber una reserva rotante, se llama, en generación, más generación que demanda. ¿Para qué? Porque la demanda en todo instante, ahorita yo prendo mi aire, usted el suyo, y ya ¡puc! Es un delta aquí. Y eso quiere decir que en el instante está todo el tiempo cambiando la demanda. Por lo tanto, yo tengo que estar funcionando con un delta positivo
o adicional en generación para que pueda seguir la variación de la demanda sin que nunca sea mayor la demanda que la generación. Siempre la generación tiene que ser mayor que la demanda, justamente para ir supliendo los picos que se pueden dar. Y todo esto es flujo de energía, ¿verdad? Ya solucioné, o se supone que tengo que tener solucionada la potencia instalada. Entonces, de que la generación sea mayor que la demanda, es porque ya yo tengo ya solucioné el tema de que tenga generación construida, instalada y funcionando para poder seguir el consumo de energía. De tal manera que exista ¿qué dice el título que estamos viendo ahí? Balance energético. No puede haber un desbalance donde la demanda sea mayor. Eso me lleva a un colapso, un blackout, si la demanda superara a la generación. El blackout es desconectar para que los generadores no se quemen. Blackout es cuando ya no podés sostenerlo. En realidad, el primer paso es, si la demanda quiere superar la generación, se va evacuando demanda. Eso se hace, es todo un proceso que se va sacando por etapas, desde lo menos importante hacia lo más importante. Eso se establecen de forma automática las salidas de carga. ¿Sí? Eso es toda una teoría que todas las distribuidoras tienen que tener un plan de evacuación que es controlado y es presentado a la autoridad de fiscalización de electricidad. Pero todo ¿para qué? Para que exista un balance energético. Pero yendo a la teoría, de la teoría a la práctica, digamos, ya mucho más resumido, ¿qué queremos presentar aquí con el balance energético? Vuelvo a lo que dije al inicial. Si yo busco este balance, lo complicado es saberlo, es determinar en número. Entonces, vuelvo a lo que dije, repito, ¿cuál es uno de los principales problemas de este negocio? Saber cuánto voy a tener de demanda hoy, mañana, en el corto, mañana, medio y largo plazo. Lo más exactamente posible y que se vaya cumpliendo mi estimación. Porque así puedo hacer mis inversiones lo más tajado el lápiz posible. Entonces, lo principal es tener el pronóstico de la demanda. Y el pronóstico de la demanda es todo un proceso puntual, individualizado, especializado, digámoslo así, a tal punto que hay empresas consultoras que hacen eso. Porque no se tiene una bola mágica que te pueda decir. La bola mágica la podés construir lo mejor posible si sabes la economía socioeconómico y políticamente hablando de un país y decir este país, esta región, por la economía sociopolíticamente hablando que existe en esos países, esa zona, se va a ver un crecimiento del PBI, de la economía, de todo lo que involucra, ¿sí? El poder decir que esta región va a crecer. No sé si me entienden.
Porque cuando un país tiene una economía socioeconómicamente y políticamente hablando, puede crecer, mantenerse o decrecer. Crecer es que la población no se vaya del país, tenga la confianza de invertir en el país, estableciendo, diciendo, como ustedes pueden decir, pucha, yo creo en mi país. Yo creo que el futuro aquí vale la pena y mis ahorros, por lo tanto voy a establecer un negocio y me voy a quedar acá y voy a pelearla. Pero si vos ves que está chiflado el país, que toda una chacota, que vos invertís, de ahí te lo quitan el negocio o invertís en un tipo de negocio que los impuestos te chupan, mientras que en otro negocio no pagas ni impuestos, y otro que dice, mira, ni lo uno ni lo otro, mejor me voy del país. Entonces, ¿qué demanda vas a tener si en un país que está pasando por eso, el que estudia la economía le dice al distribuidor que está queriendo elaborar su tarifa, mira, el pronóstico que veo es que la gente se va a ir del país? No, no creo, le dice el otro, ya, bueno, hace su tarifa y de pronto en Venezuela todo el mundo se va. Y hasta ahorita el tipo pagando todos los préstamos que se hizo porque hizo un crecimiento que por temas políticos hizo que nadie invierta, más bien todos se van. Y cómo influenció, qué pasó en el balance energético con el pronóstico de la demanda que él dijo que iba a haber. ¿Por qué no hay? ¿Quién fue el culpable? Entonces, si yo tuviera mágicamente esta demanda, el próximo paso es, con esa información, saber cuánto debe haber en este otro plato, ¿verdad? Obviamente, lo mismo y un poco más, dijimos que este. Entonces, eso nos lleva a otra pregunta. ¿Cuánto de generación térmica, si es un recurso fuerte que tiene tu país, y cuánto de hidroeléctrica? Si tuvieras hidro y térmico, para equilibrar esto, cuál debes construir primero? ¿Cuál? A ver. La hidro, ¿por qué? Porque vos construís una hidro en hidroeléctrica en años, pero una termoeléctrica la podés construir en meses. O aumentar turbinas a la central termoeléctrica que ya tenés montada, añadirle una turbina, 2 o 3 más, mucho más rápido que construir una central hidroeléctrica. Entonces, si eso lo ponemos en una ecuación, el balance energético aquí, energía consumida versus energía producida, son los dos platos. Producida y consumida. Como dije, si el estudio ya te da cuánto consumís, son estos valores acá. 43,5 millones de kilovatios hora. De consumo, 43,5. Entonces ya tenés de un lado de la ecuación cuánto es el consumo. Y decir que debe ser igual a la generación. Pero en la generación tenés dos tipos de generación: hidro y termo. ¿Cuánto dijimos que producía la hidroeléctrica acá en la introducción?
27 millones de kilovatios hora. ¿Por qué ese era un dato o por qué lo tenemos primero que el dato de la termoeléctrica? Por lo que acabo de decir, un país debería saber cuánto primeramente puede generar con hidro, porque tiene que aprovechar al máximo un recurso que es lo más naturalmente posible, que es el agua, la lluvia. Si tenés zonas de mucha lluvia, es muy sabio que puedas utilizar ese tipo de energía primeramente para suplir en primera instancia la demanda. Y el resto en termoeléctrica, o sea, si ya no tenés más zonas montañosas, ya construiste hidroeléctricas en todo lugar donde podés en tu país, y ya no podés construir más, pero te falta generación, eso que te falta lo vas a instalar con termoeléctrica. ¿Por qué? Porque la termoeléctrica no dependés de las montañas. Puedes construir en plena ciudad una termoeléctrica. Fíjense Guaracache aquí. Para ir supliendo lo que te falta. Y siempre lo que te falta tiene que ver con la demanda que va creciendo todo el tiempo. O sea que para ya seguir más de cerca el crecimiento de la demanda, vas a instalar termoeléctrica. Entonces, con el balance energético, ¿qué es lo que buscamos saber? ¿Cuánto de termo tenés que ir? Obviamente, este ya es un dato porque ya el país damos por hecho que ya sabe. También son datos. Pero este de acá, este es el que va a ir variando y aumentando según la demanda va creciendo. Y sobre todo si un recurso natural fuerte en tu país también es el gas, ¿verdad? Porque la lluvia también tiene un límite, pues, ¿no? Por los embalses que puedes tener. Pero si el gas lo sacas de tu país y no es infinito, pero tampoco es lo mínimo, es un recurso natural fuerte en tu país, entonces la térmica es la solución para ir siguiendo el crecimiento de la demanda. Entonces, con el balance energético se determina eso. ¿Ya? Muy bien. Eso en cuanto a la energía. Ahora, en cuanto a la potencia, vamos a tener que hablar de un fenómeno que es de mucha importancia para el cálculo de los costos del primer producto que dijimos, ¿no es? Consumir energía cuando yo quiera es la potencia instalada que yo debo tener. Y dependiendo de qué potencia debo tener, es lo que me va a costar. Pues resulta que dependiendo de mi estilo de vida, me refiero a usted como persona, como yo como persona, o como ambos consumiendo al mismo tiempo, tu estilo más mi estilo, combinados, exija de potencia instalada. O sea, yo puedo tener un estilo de vida que conjugado con el tuyo o el nuestro, o tantos usuarios que pertenezcamos a una misma categoría, puede requerir una mayor o menor inversión para satisfacer ese derecho a todos al mismo tiempo. ¿Cuál derecho? Consumir cuando yo quiera. El consumir cuando yo quiera, de forma individual, ya nomás no es lo mismo, ¿verdad?
Imagínense 2 cuando yo quiera juntos, 3 cuando yo quiera juntos, 4, 5. O sea, si todos juntos queremos al mismo tiempo, imagínense la potencia que se necesitaría. ¿Y qué es cuando yo quiera? Y es ese derecho, cuando yo quiera. ¿Qué significa eso traducido a la teoría de costos trinómicos? Vamos, como en el ejemplo de la fiesta, a tratar de mostrárselos, ejemplificárselos con un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que hay 3 estudiantes que viven en una misma casa, 3. En esa casa hay 3 baños con 3 duchas, cada baño con una ducha en cada baño. Los 3 tienen que ir a trabajar a las 8 de la mañana. Y a los 3 les gusta dormir lo más que se pueda antes de ir a trabajar. Entonces, y los 3 se bañan antes de ir a trabajar. Entonces, los 3 ponen su despertador a las 7:30. Suena el despertador y los 3 entran a bañarse. En cada baño dijimos que hay una ducha eléctrica con, vamos a decir, de 5.000 kilovatios, ¿no? Cada ducha. 5.000 vatios. 5.000 vatios. ¿Sí? ¿Conocen las duchas eléctricas? ¿Cuánto tiene de potencia cada ducha eléctrica, su máximo? ¿Quién sabe? Entre 5.500 más o menos, ingeniero. Sí, por ahí. Vatios, ¿no ves? Sí. Entonces, para redondearlo, supongamos 5.000 redondos cada una. Entonces, estamos hablando de 3 por 5, 15, ¿no ves? Aquí la primera pregunta. Si los 3 se bañan al mismo tiempo, el conductor que alimenta esa casa de la calle, o sea, de la red de distribución, ese conductor que se llama cometida, ¿cuánto tiene que tener de capacidad para soportar en potencia? Si los 3 se bañan al mismo tiempo. ¿Cuánto? En potencia. El equivalente a las 3 duchas, dicho de forma sencilla. Porque si tiene menos que las 3 duchas al mismo tiempo, se va a empezar a calentar, fundir y romper. ¿Verdad? Entonces, ese conductor tiene que tener la capacidad de soportar los 5 de la primera ducha, los 5 de la segunda y los 5 de la tercera. 15 unidades de potencia. Si cada uno de esos es una unidad de potencia, ¿no? Los conductores de la distribuidora, ¿cuántas unidades de potencia tienen que tener si solo fueran ese consumidor en toda la red? 3 veces esas unidades de potencia, o sea, 15. El transformador de distribución, ¿cuánto? También. La red de media, también. El transformador de potencia, también. La red de transporte, también. Y la generación, también. Y todo eso, traducido en plata, serían 3 unidades monetarias. Cada una equivalente a la ducha 1, a la ducha 2, a la ducha 3. O sea, las 3 unidades de potencia no son gratis. ¿Cuánto cuestan? Digámoslo así, cada uno una unidad monetaria, o sea, 3 unidades monetarias. ¿Me siguen el ejemplo? O sea, por las 3 duchas, todo aguas arriba hasta el generador cuesta 3 veces. Entonces, ellos se bañan al mismo tiempo, van a trabajar y así lo hacen cada día del mes. Al final del mes le viene una boleta. ¿De cuánto? De 3 unidades
multiplicada por los 30 días. Una factura así de grande. Llega y dice, ahora hay que pagarle y se asustan, pero mira vos, qué caro esto y cómo hacemos, ni modo, hay que pagar. Pero como vino tan caro, ahora le prestan atención al tema. Solución. ¿Qué hacen esos tres para que venga más barato? ¿Cuál es la solución? Sin dejar de bañarse. Y sin bañarse los tres juntos. ¿Bañarse en diferentes horarios? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que el consumo no caliente mucho el cable. ¿Y qué pasa si se bañan igual los tres al mismo tiempo y le ponen un ventilador para que no se caliente? Porque hay mayor flujo, pues. Ingeniero, ¿será que no es para que no llegue a su potencia máxima al mismo tiempo? Claro. Al bañarse en distintos horarios no va a llegar como que de golpe en el pico, podríamos decir. Están bien las palabras, pero hay que ser más, vamos a ser más, más técnicos en la forma que lo digamos. ¿Ya? Está bien lo que han dicho. Si esto es cero potencia, ¿no es? Es como un eje coordenado, cero acá. Entra, si se bañas, ahorita, ¿cuál es la situación? 5.000 por la ducha 1. 5.000 por la ducha 2, ¿cuánto vaya ahí? 10.000. Y más la tercera ya son 15.000. Entonces, ¿qué sección tiene que tener el conductor de la cometida y hasta el generador? 15, digámoslo así. ¿Cuánto cuesta eso en el mercado? 15 unidades monetarias. ¿Por qué? Porque son 3. ¿Cómo hago para reducir y que los 3 se bañen? Uno dijo bañándose en horarios diferentes. ¿Qué sería eso? En vez de que se bañen los 3 al mismo tiempo, decimos la primera opción para bajar un poco, se baña uno, se bañan 2 al mismo tiempo, pero el tercero ya no al mismo horario, se baña antes. Entonces, ¿cuánto era el máximo que tenía que tener el conductor cuando se bañaban los 3? ¿Cuánto? 15. 15 unidades de sección, digámoslo así, ¿no? Que se traduce en 15 unidades, cuesta 15, en plata 15, 3 veces. Pero mandamos a uno a bañarse a otro horario, entonces ahora lo máximo que se da ya no es 3, ¿no? Son 2. ¿Cuánto es eso en sección? 2 unidades de sección, por lo tanto, 2 unidades económicas. Ya no 3, entonces 2. Es la máxima capacidad de potencia instalada que yo voy a tener desde mi acometida hasta la generadora. Ya logré reducir ¿cuánto? ¿Cuánto logré reducir? 1/3, ¿verdad? 1/3 logré reducir. ¿Cuánto del máximo que era 1, 2 y 3? ¿Cuánto le quité? 1/3. Entonces, ¿cuánto me va a costar ahora toda la potencia instalada que tengo que? 1/3 menos. O 2/3, lo que antes era 3/3. O sea, una unidad. ¿Me siguen? Y los 3 se bañan, ¿no ves? Se bañan 2 al mismo tiempo y un tercero también se va. Los 3 se van bañaditos al trabajo. Pero en cuestiones de costo de inversión para la distribuidora, transportista y generación,
pasaron de tener que invertir en generación, transporte y distribución de 3 a 2. E igual venden la misma energía. Energía para que se bañe el uno, energía para que se bañe el segundo muchacho y energía que se bañe el tercer muchacho. Pero a un tercio menos. ¿A costo de qué? A que uno de estos tres ceda ¿qué cosa? Ceda un poco o acomode un poco ¿qué cosa? ¿Qué derecho? Tiempo. ¿Qué derecho está cediendo? El derecho a consumir, ingeniero. ¿Qué más? No está cediendo el derecho a consumir porque está consumiendo. Se bañó. ¿Qué está cediendo entonces? El derecho a consumir a la hora que él quiera, ¿no? Eso. Y si estas tres personas, ¿cuánto le va a venir la boleta? Si estamos hablando de potencia, le va a venir por la potencia máxima registrada. Antes le venía por 3, ahora un tercio menos, más barato. Estamos hablando de potencia, no de energía. Le viene la factura el segundo mes con ese cambio que hicieron y dice más barato, wow, y dice, ya entendemos este principio. Entonces ellos dicen, pucha, la verdad que prefiero que me venga más barato a usar a su totalidad el derecho de bañarme cuando yo quiera. Entonces, ¿cómo pueden abaratar aún más? Que reduzca un tercio. ¿No? ¿Y cómo lo harían? Bañándose en diferentes horarios, uno primero, segundo y tercero, así. Así es. Los dos que quedaban, ahora dice, pucha, ya, vos bañate media hora acá, una hora antes, el otro media hora antes y este a la hora que quería, este es el mejor, el más beneficiado porque duerme más. Pero se redujo, los tres se bañan, la distribuidora vende la misma energía, los tres se bañan, pero ¿a qué costo? Ahora a un tercio del total original. A un tercio. Un tercio en inversión de potencia instalada. Eso es abismal el costo, la diferencia, para una empresa generadora, transportista y distribuidora. Entonces, aquí que estamos hablando de que el consumidor tiene el derecho de elegir hacer uso de la energía cuando él quiera. Pero también hay esta propuesta. Si tú cedes un poco ese derecho, yo te voy a premiar de tal forma que valga la pena que cedas ese derecho. Ese factor que mide las categorías que ceden ese derecho se llama factor de diversidad. ¿Cómo es eso que miden ese derecho? Justamente como lo acabamos de describir con el ejemplo. ¿Cómo podés medir? ¿Cómo lo creas ese factor, ese indicador? Se llama factor de diversidad. Y se mide entendiendo tres conceptos. Todo lo que estamos hablando es de potencia, ¿ya? Este factor de diversidad es un indicador de ese derecho, de cómo usa cada categoría ese derecho, ¿sí? En términos de potencia.
Para entender qué es el factor de diversidad y cómo se elabora la ecuación que lo mide, tenemos que entender la diferencia entre tres conceptos de potencia. ¿Cuáles son esos tres conceptos de potencia? Primer concepto. Potencia instalada. Bien, les pregunto a ustedes, ¿qué es potencia instalada? ¿Cuánta potencia instalada tienen en su casa ahorita? ¿Cómo calculan eso?